Y desde que comenzó el año nos hemos propuesto, lo hemos hablado acá y hemos tenido protagonistas de diferentes sectores para, bueno, un poco analizar lo que ocurrió el año pasado con el nuevo gobierno, con el cambio de reglas macroeconómicas y también un poco pensando en lo que se va a venir, en lo que se va a venir durante este año y lo que va a venir en los próximos años. Un poco también la idea es, bueno, ver si podemos mirar un poco más allá. Y uno de los sectores que siempre está en el tapete y que siempre es muy dinámico y que cambia todo el tiempo y que realmente ha tenido una evolución muy importante en los últimos años, ha sido el sector del software, la industria del software, que ha tenido realmente un gran crecimiento, no solamente aquí en la Argentina, a nivel mundial, y bueno, todo lo que significa la rápida evolución que va teniendo la tecnología en todo el mundo. Y por eso queríamos hablar con un protagonista de este sector que, bueno, nos va a contar también un poco qué es lo que se viene en la industria del software, y ya lo tenemos contactado del otro lado de la línea a Pablo Fiusa, el expresidente de la Cámara de la Industria del Software, más conocida, o mejor conocida como CESI, a quien ya estamos saludando. Pablo, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá y con tus oyentes. Bueno, muchas gracias, un gusto. Y bueno, uno que va, digo, he visto cómo ha sido la evolución de la cámara de ustedes con el paso de los años. Es una cámara que, digo, es relativamente joven, pero que ya tiene sus años de vida. ¿Cuántos años llevan como Y mira, organización? sí, debemos estar cerca de los 40 años ya, porque sí, fue una, en principio había dos cámaras, después se fusionaron, pero si te Ajá. dijera 40 años es acertado, y es joven, es muy joven, como decís Claro, vos. sí. Bueno, tiene que ver un poco también con la evolución que ha tenido la industria del software, ¿no? Totalmente, o sea, totalmente. Vos recién lo mencionabas y es muy cierto, digamos, no digo nada nuevo, si digo que esta es una industria, viste, que, te digo la verdad, a nosotros mismos nos sorprende continuamente, ¿eh? Tengo que serte Ujú. honesto, se crece de forma exponencial, aparecen nuevas tecnologías cada 2 o 3 años que hacen quedar, viste, a veces, no digo obsoleta, pero sí en el olvido alguna anterior, pasa ahora con la inteligencia artificial, en su momento con los Claro. datos. Así que en ese Sí. sentido es sumamente dinámica. A ver, si querés, para contarle un poquito a la audiencia, también para que tengan una idea de lo que significa la industria del software en la Argentina. La industria del software forma parte de una industria más grande, que es la economía del conocimiento, ¿no? Donde vos, Ujú. la industria del conocimiento abarca otras que tienen que ver por ahí con audiovisual, con nanotecnología, satelital. Bueno, dentro de este entramado, la industria del software es la más importante. Hoy, solo para poner algunos números y que la gente lo tenga más claro, mirá, hoy en el país la industria del software tiene unas 6.500 compañías, o sea, mucho, emplea, número más, número menos, cerca de 160.000 personas. Ujú. Y siendo un poquito lo que vos decías recién, es una industria que durante los últimos 20 años, a nivel mundial, por supuesto, ¿no? Pero en Sí. particular en Argentina, no para de crecer. Para que tengas una idea, el año pasado nosotros generamos 6.000 nuevos puestos de trabajo netos, o Ajá. sea, después del agro, somos sobre 93 empresas, 93 industrias y servicios que mide el INDEC. Después del Ujú. agro, nosotros somos los que más generamos empleo. Adelante el comercio mayorista. Muchas veces todo esto no se conoce, por eso siempre Sí, agradezco sí. estas notas, Gustavo, porque digo, la nuestra es una industria que genera empleo, empleo de calidad. Vos pensás que hoy a diciembre vos tenés un sueldo promedio de 2.400.000 pesos, Claro. digamos el sueldo promedio. Entonces digo, prácticamente no existe la informalidad. Entonces nada, es una industria que está evolucionando y que está creciendo constantemente. Ahora, esto tiene que ver, porque uno a veces se critica mucho, en el último tiempo se ha escuchado muchas críticas en cuanto a las falencias que tiene la educación en la Argentina. Digo, pero esto que vos contás un poco se contradice con eso, porque eh, supongo que esta gran creación de puestos de trabajo, tiene que ver con los buenos talentos que hay aquí en la Argentina
y cómo están posicionados los talentos argentinos en otros lugares del mundo, ¿no? En donde empresas de todo el mundo realmente los buscan. Qué lindo tema me tiraste, escuchame, porque te cuento, nosotros tenemos un evento ahora que hacemos un encuentro grande, un encuentro empresarial que hacemos esta semana, el jueves, viernes, el miércoles, jueves, viernes y bueno, el sábado termina en Rosario, que es el encuentro empresarial de industria, somos como 300 socios y socias de compañía. Y te digo qué lindo tema porque es un tema que a mí como presidente, digamos, lo puse en la agenda y te voy a tratar de responder esto que preguntás. No tengo la respuesta, por supuesto, exacta, pero lo que digo es, lo que creo que está pasando es algo muy muy interesante. Cuando vos haces una encuesta, la última encuesta que hicimos ahora de 2025 sobre las expectativas de los empresarios, ¿no? Sale siempre, Gustavo, siempre, depende si es la inflación primero, depende si ahora se estabilizó, aparece segundo, pero siempre en el top 3, en el podio, aparece la falta de talento, la falta de recursos humanos, como siempre es un tema en la industria. ¿Por qué? Porque vos lo decís muy bien. Nuestra industria vive del talento de la gente, del talento humano. Entonces, lo que vos estás planteando, yo me animo a decirte lo siguiente, mirá, es verdad que el recurso humano, la persona, el profesional argentino es muy valorado. Es el día de hoy que sigue apareciendo, como decís vos, si querés, entre los 10 países más valorados en temas de recursos humanos, aparece nuestro país. Pero yo tiendo a pensar que hoy tenemos un tema en educación, y yo no soy especialista en esto, pero digo, soy un ciudadano como sos vos de Argentina y vemos los resultados de las pruebas a aprender que salieron hace 2 semanas. Bueno, entonces los resultados de las pruebas PISA del 2022, donde dice que 1 de cada 4 chicos entre 13 y 14 años te resuelve una ecuación de una regla de 3. Entonces digo, estamos levantando ese tema porque lo que estamos diciendo es, la industria capacita a mucha gente constantemente, pero hay una base que yo creo que hasta ahora funcionó muy bien. ¿Por qué? Porque fuimos un país que también tuvimos una educación pública, sin entrar en si es bueno o no, digo, una educación pública durante muchos años muy buena, que hizo que nosotros tuviéramos todo este semillero, que la industria crezca de la manera que creció. Pero yo coincido que si nosotros no miramos un poquito y nos empezamos a meter un poquito en el tema de educación, en unos años, no te digo en el corto, pero en el mediano plazo, nos va a seguir faltando este talento. Tenemos que ver qué hacemos hoy, digamos. Claro, van a faltar talento. Por eso también pasa, ¿no? Digo, es cierto, vos decís 6.000 nuevos puestos de trabajo, pero también se da que en algunas especializaciones a lo mejor falta más que en otras, ¿no? Eso también ocurre. Sí, totalmente, Gustavo. Y tenés un tema más que hoy está en boga, más allá de que, viste, se habla continuamente. A veces yo tiendo a pensar que a veces habla un poquito de más o sin tanto conocimiento, pero el tema de la inteligencia artificial, primero que es un tema disruptivo, no estoy descubriendo nada, pero nosotros mismos estamos viendo que nos está cambiando lo que nosotros necesitamos como recursos. Yo soy de los que creen que, si vos me preguntás, vamos a seguir necesitando programador? Sí, no tengo ninguna duda, lo vamos a seguir necesitando. Lo que sí somos conscientes es que la formación de esos programadores va a ser diferente, y eso te garantizo que está pasando y va a seguir pasando en todas las industrias. O sea, están cambiando las carreras, o sea, vos vas a tener que utilizar inteligencia artificial, esto está pasando. Entonces sí, lo que vos decís también es un agregado a lo que necesitamos. Hay que sumarle esto que también nos viene a cambiar un poco la forma de capacitarse. Y contame un poco cómo cambió en el último tiempo. Bueno, se habla tanto también, bueno, esto ya yendo más a lo macro, acerca del tipo de cambio, ¿no? Digo, en algún momento era muy ventajoso, muy beneficioso para empresas del extranjero contratar empleados argentinos porque en dólares les era justamente muy barato. Digo, eso ha ido cambiando ahora con lo que está ocurriendo con el tipo de cambio. ¿Eso se ve en la industria? ¿Se ve que hay a lo mejor una merma en cuanto a contratación de argentinos para trabajar en el exterior? Sí, ahí que se ven dos cosas. Mira, la primera es esta que decís vos. Bueno, nosotros no escapamos a la realidad argentina, ¿no? Nosotros pasamos a ser en un momento un país totalmente devaluado, ahora se acomodó la macro. A ver, lo que sí está claro que, como pasa en otras industrias, hoy el diferencial no pasa por el tipo de cambio. O sea, hoy de alguna manera tenés que diferenciarte en valor agregado que pueda dar y demás, que la Argentina es buena para eso. Entonces, lo que sí estamos viendo, nosotros tuvimos una época, te voy a ser honesto, donde teníamos varias personas trabajando para el exterior directamente, sobre todo por el tipo de cambio. Hoy eso mermó, y eso lo vemos porque en realidad también bajó la rotación de las compañías. A ver,
sin ser muy técnico, digamos, nosotros post pandemia teníamos una rotación de un 40-42%, una locura. O sea, eso quiere decir que cada 100 personas que vos tenías, 40 se te iban, ¿no? Y tenía que ver cómo hacías. Hoy eso ya bajó, está en la media de la industria, está en el 24, 25. Entonces ahí empezás a ver eso. Y el segundo punto, que vos decías, tiene que ver con lo que te decía al principio, que es, sí, hoy hay que buscar la manera, y las industrias, que creo que está pasando en todas las industrias, tenés que reconvertir un poco y hacer foco cada vez más en el valor agregado que estás dando para poder trabajar también para el exterior, digamos, ¿no? Como compañía. Supongo que si vos tenés que competir contra proyectos de otros países, lo que vos decís, ya no podés competir solamente por precios, sino que tenés que sumarle valor agregado a eso. Totalmente, que si ya lo venías haciendo genial, igualmente yo siempre rescato esto, ¿no? Digo, para cualquier compañía y para cualquier sector, en particular el nuestro, yo prefiero siempre tener la macro acomodada en este sentido, ¿no? Después habrá que ver, digamos, pero eso ayuda. Sí, digo, a lo mejor el vaso medio lleno es esto que vos decís, que también le da a los empresarios un poco de certeza en cuanto a que el talento no se le vaya continuamente y pueden planificar a lo mejor un poco más a mediano y largo plazo. Sí, en ese sentido, la situación que estamos empezando a vivir ahora, la macro, ayuda. Después lo que sí es verdad que va a pasar en ese sentido, Gustavo, es que existe siempre una rotación en el mercado porque siguen faltando recursos. Eso pasa y ha pasado históricamente, digamos, eso no va a cambiar porque no es algo de Argentina también, ¿no? En Argentina a veces nosotros decíamos, faltan, depende, ¿no? Pero digo, vos podés decir que faltan 8.000 puestos, 8.000 puestos de trabajo que no se pueden cubrir, que en general son más senior y semi-senior, son los que más faltan. Bueno, todo eso va a seguir pasando, un poquito más, un poquito menos, lo vas a seguir teniendo, digamos. Pablo, acá hubo, algunas políticas vinculadas al sector de ustedes, al sector, bueno, de la tecnología del software, por ejemplo, el Polo Tecnológico de Parque Patricios, que entiendo que, fue una buena iniciativa y entiendo que le ha dado un buen impulso al sector. En otras provincias, ¿hay algunos modelos similares? ¿Esto se puede de alguna manera replicar a nivel nacional? ¿Cómo evalúas todo lo que tiene que ver con las políticas públicas, digamos? Buen punto. Antes de eso, mira, te diría, nuestra industria tiene ya desde hace años una ley de economía del conocimiento, ahora se llama así, antes se llamaba ley de promoción del software. Yo siempre diré lo mismo, eso ha ayudado muchísimo al desarrollo de nuestra industria, siempre digo lo mismo. Como argentino me encantaría que nuestro país tenga otra política de Estado, otras aparte de esta, pero esta ha sido una política de Estado porque ha traspasado 5 gobiernos de diferentes colores, casi siempre se ha renovado por mayoría, y eso ha generado una industria muy, muy pujante en nuestro país. De hecho, te lo digo ahora como presidente de la Cámara, este año firmamos acuerdos con el año pasado, con varias otras cámaras de Latinoamérica, y hay varios países de Latinoamérica que están tratando de replicar lo que se hizo con nosotros en la ley. Entonces, eso ha sido acertado. Lo que vos me decís, el distrito está muy bueno. Yo antes de ser presidente de la Cámara estuve 4 años como presidente del polo de la ciudad. Seguramente fue muy bueno. Lo que está pasando hoy ahí, Gustavo, que no es un tema ni de la ciudad es que claramente hoy, en la ciudad de Buenos Aires particularmente, pero en varias ciudades más grandes del interior del país, se está trabajando en forma remota. Entonces, lo que está pasando hoy es que cuesta a veces que los chicos vayan a los diferentes distritos, sobre todo acá en Buenos Aires. Entonces, te voy a ser honesto, no es algo que le achaco de ninguna manera a las autoridades, porque lo venimos hablando hace rato, ya hace unos años, de ver cómo podemos darle un impulso más fuerte al distrito tecnológico acá en la ciudad. Y sí, la respuesta a lo que me preguntás, sí, hay otras ciudades, hay otras provincias que han tomado el ejemplo. De hecho, se están haciendo, parques, donde depende el nombre, pero son parques de economía del conocimiento y demás. En Mendoza hay uno, en Mar del Plata hay un pequeño. Se está haciendo de la innovación que se va a hacer ahí enfrente de la cancha de River, ¿no? En Núñez hay varios, hay varias entidades y varias empresas que se están mudando a esa zona. Entonces, a ver, siempre lo que está bueno también, aunque parezca trivial, es todo eso es entramado también lo que logran, por un lado de la política pública, de fomentar la industria, que es espectacular, y también de darle visibilidad a veces, ¿no? Porque esto parece trivial, pero lo que nos pasa como industria, el software es invisible. Yo les digo, lo que nosotros tenemos que lograr es hacer visible lo invisible. Bueno, crear ese tipo de ecosistema a veces está bueno también, ¿no? Pero nada, el único tema que te levantaría ahí, hay que ver un poco hoy el tema de la presencialidad en la industria.
Pero bueno. Ese es un tema interesante. Contame, ¿cómo fue la evolución desde el final de la pandemia hasta ahora? Digo, me decís que es difícil que, para colmo, digo, el target de empleados, me imagino que debe ser gran parte gente joven, adolescente. Digo, es difícil hacerlos volver a lo que era habitual, que era ir todos los días a la oficina. Eso, digamos, sigue pasando en la industria de ustedes. Te debería decir que sí. A ver, acá déjame hacer un disclaimer que tiene que ver con esto. Nosotros, la Cámara, la CESI, como vos comentabas, representa las industrias que desarrollan o dan servicio en términos de software. Vos después tenés un montón de otra gente que en realidad trabaja, por ejemplo, hay un montón de gente, como le decimos nosotros, ¿no?, de sistemas que trabajan en los bancos, que trabajan en las energéticas, en las petroleras, en un montón. Entonces digo, nosotros representamos, yo le tengo que decir formalmente, represento a la industria del software, a las que generan software. ¿Por qué te digo esto? Porque hay un montón de compañías como los bancos y demás que están tratando de que la gente vaya volviendo a las oficinas. Y eso se está dando un poquito. En la industria, en las empresas que desarrollan software, te digo la verdad, lo que estamos viendo cuesta un poco más. O sea, si vos ves las últimas encuestas, el gran porcentaje, arriba del, te diría, del 60%, está yendo un día a la oficina, ¿viste? Pero no un día fijo. Es más, yo siempre digo, en la ciudad de Buenos Aires, hasta hace 2 años, había un 11% de empresas que habían dejado las oficinas, que no tenían oficinas. Sí. Entonces digo, eso lo estamos viendo. Después, sería un poquito más largo, pero solo te digo, depende mucho también del trabajo que haces. Cuando vos desarrollás por proyecto, la verdad que es muy necesario que la gente esté trabajando en conjunto. Hay otros que no se ve tanto, pero la realidad es que, a ver, estamos trabajando en un mix para tratar de hacer un híbrido, ¿no? Digamos, que es lo que estamos viendo que es lo mejor. Algunos días fijo en la oficina. También es verdad, Gustavo, lo que vos decías antes, te voy a ser muy honesto, algo que es muy cierto hoy, nuestra gente en la industria valora el hecho de poder trabajar de forma remota a veces o no ir tantos días a la oficina. Cuando vos tenés una demanda, y esta es la verdad, cuando vos tenés una demanda tan grande y la oferta a veces no responde a la demanda, ahí es algo que se ve como un diferencial, ¿no? Nada, ha cambiado porque obviamente post pandemia había quedado todo remoto, hoy ya no es todo remoto, pero yo creo que lo que se está imponiendo claramente es un híbrido donde se estés un día, 2 días en la oficina y después la gente valora eso, digamos, ¿no? Pablo, como para ir cerrando, vos comentabas al comienzo un tema que está tan en boga, que es la inteligencia artificial. ¿Cómo estamos nosotros, cómo está Argentina posicionado en cuanto a conocimiento sobre esa tecnología? Digo, uno piensa a lo mejor en los grandes países, en Estados Unidos, no sé, en Japón, me imagino, que son los que manejan todo este negocio que puede ser la inteligencia artificial. Pero digo, ¿cómo se inserta la Argentina en ese gran mundo? Sí, está bueno. A ver, ahí para la que la gente vea un poquito, es verdad lo que vos decís, Gustavo. Ahí, primero lo que tenés, lo que nosotros decimos, son grandes jugadores, que son las grandes compañías que todos conocemos y algunas más, que vienen trabajando muy fuerte hace años en inteligencia artificial. Y después tenés otro grupo de compañías, y ahí Argentina, sí, claro, está, de hecho hicimos hace poco un evento con la UIA, con la Unión Industrial Argentina, donde mostramos algunas soluciones. Hoy ya existen compañías argentinas que tienen soluciones de inteligencia artificial que están aplicadas a diferentes industrias, digamos, ¿no? Estamos empezando a verlas, algunas que son palpables, que son vendibles, que está buena. Argentina ahí está bien posicionado. Ahora vos viste que, bueno, nosotros adherimos, digamos, un poco el gobierno está tratando de posicionar a la Argentina como un hub de inteligencia artificial. Lo único que siempre lo hemos dicho públicamente, y yo lo repito porque soy un convencido de eso, a mí esa idea me encanta, pero no solamente en términos de recursos. O sea, digo, no solamente que venga, aprovechemos porque Argentina, digo, no sé, en la Patagonia tiene un buen clima, tenemos recursos, me encanta, pero lo que necesitamos ahí es también generar el talento para trabajar, que de alguna manera lo que nosotros decimos en la industria, el conocimiento, el know-how, quede también para la Argentina. Entonces digo, ese es un trabajo que venimos haciendo, que estamos tratando de hablar, para que también esa sea la idea, y entiendo que eso está permeando como idea. Pero después lo que te tendría que decir es, hay otros temas, digamos, Argentina todavía no reguló, lo cual eso está bueno para que las inversiones vayan llegando, en algún momento eso irá evolucionando. Entonces digo,
volvemos al otro. Vos pensás, y te cierro con esta idea, esas 6.500 empresas que yo te comenté al principio, vos pensás que dándote un número, el 90 y pico por ciento son pymes, son empresas de nicho, y muchas de esas empresas de nicho que tienen 20, 25 personas, son las que después trabajan en estas tecnologías, ¿viste? Tenés muchísimo de Sí, eso. claro. Bueno, es como toda tecnología disruptiva, como habrá sido en su momento Internet, que era algo tan lejano para todos nosotros, totalmente. y después, bueno, es lo que vos decís, empresas del extranjero que invierten acá, que traen su know-how, la gente adquiere ese conocimiento y todo se va dando, digo, con el paso del tiempo, en forma natural, ¿no? Me imagino. Sí, y lo que sí te digo, Gustavo, es un camino que nosotros ya estamos viendo, por eso te decía al principio, es un camino, este es el primer paso, o el paso cero. Después de acá, yo te puedo garantizar que lo vas a ver en unos años. Yo creo que es una responsabilidad nuestra como sectores empezar a permear al resto de la industria y al resto de la sociedad, también para que no queden afuera de esto. Hay muchísimo trabajo por hacer porque, bueno, sería un capítulo aparte, digamos, pero esto es en serio, esto está cambiando profesiones que nosotros conocemos. Yo no soy partidario de que va a reemplazar, no me gusta esa idea, pero sí te digo que va a cambiar la forma de trabajar absolutamente. Para ir cerrando, bueno, ahora me decías que van a tener un encuentro en la ciudad de Rosario próximamente. Así es, nosotros tenemos, digamos, varios, pero 2 encuentros centrales del año. Uno son los premios Sadowski, que lo hacemos siempre a fin de año. Manuel Sadowski fue como el padre de la computación en Argentina. Entonces tenemos los premios que entregamos a Sadowski, y esos son premios donde nosotros reconocemos a la comunidad, digamos, los proyectos que se hacen en la comunidad en términos de software y demás. Y hay un evento, que es este de ahora, que estamos haciendo esta semana, jueves, viernes, sábado en Rosario, que es un evento interno, es el encuentro de la industria del software. Pero bueno, es el número 18, con los años se fue agrandando, este año vamos a ser cerca de 300 personas en Rosario, y ahí lo que hacemos es hablar algunos temas más de la industria, ¿viste? Ver cómo viene la demanda. Tenemos varios invitados, por ejemplo, directores de banca, que nos cuentan cómo viene, especialistas en el tema de inteligencia artificial, hablando de cómo estamos viendo que va a cambiar nuestra industria y un poco lo que te decía antes, ¿no? Cómo permearlo. Y después, bueno, seguramente siempre hay autoridades, seguramente estará el gobernador abriendo, el intendente Rosario, vamos a tener nosotros trabajamos mucho con el Ministerio de Economía y la Secretaría de Ciencia y Técnica, van a estar los secretarios de ambas, digamos, nada, ellos también contando cómo están viendo desde la parte pública, digamos, cómo están viendo el sector, ¿no? Así que son 2 días muy, muy lindos. Intenso. Pablo, te agradezco muchísimo el contacto y te mandamos un abrazo. Dale, Gustavo, a disposición como siempre, y gracias por la difusión de la industria, que nos sirve mucho. Un abrazo grande. Otro para vos. Fue Pablo Fiusa, presidente de la Cámara de la Industria Argentina de Software.